muy más la palabra de Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. También esta noche, amados, ahora que miro de un lado, derecha mía, veo a nuestro hermano Luis. Dios te bendiga. Bienvenido en medio de nosotros. Fuerza, Luis. En el nombre de Jesús. Aleluya. Libro de Jonás, capítulo número 1 y el verso número 1. Y dice así la poderosa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jonás huye de Jehová. Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron mucho miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron a ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él respondió: y tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Y aquellos hombres bajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Se aquietó de su furor, ¿qué cosa? El mar. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová y hicieron voto. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pueden tomar su asiento, amados. Un pasaje muy conocido. Dios hablando a uno de sus siervos, a uno de sus profetas. Este es Jonás. ¿Qué le dice Dios a Jonás? Levántate y ve a Nínive, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y yo he decidido destruir a los Nínive. Mas tú irás y les dirás a ellos que Nínive será destruida dentro de 40 días. Jonás se levanta ante las palabras que Dios le dice, pero no para obedecerla, sino para desobedecerla. Y tomar una actitud de querer huir y correr
a lo que Dios le manda a que él haga. Y queriendo huir o correr de Dios, toma todo lo contrario a lo que es dirección de Dios y va en dirección no correcta, sino a dirección a la suya, a la manera de Él, como Él quiere, no como el Señor quiere. Para cada uno Dios tiene guía, dirección, movimientos, amados de Dios, para que nosotros podamos movernos al acorde de su voluntad. Pero no todo hombre y mujer toman ese tipo de actitud. Toman la actitud de la desobediencia. Y la desobediencia es un factor que ha hundido a toda la era de la raza humana por un hombre llamado Adán. Mas por un hombre entró la obediencia en su totalidad. El único quien cumplió con todas las leyes habido y por haber. Y no se pasó ni una tilde, sino al pie de la palabra, el Señor Jesucristo. Y por esa obediencia, hoy tú y yo podemos tener la posibilidad de también ir en pos de esa actitud, obedientes a Dios. Jonás quiso pretender huir de Dios. Nadie puede huir de Dios. Nadie puede correr de Dios, aunque intentásemos de querer lograr huir. Pero estemos en donde estemos, Dios estará allí. Es por eso, amados, que gente que quisieron huir de Dios, zumbidos en el mundo de las adicciones, estando bajo super efecto, no se les borra, no se les pasa y sueltan llantos en medio de esa oscuridad diciendo: quiero huir de él, pero no puedo. ¿Por qué? Porque Dios está allí. Y muchos de ellos y muchos de aquellos estamos aquí en esta noche. Aunque querramos, intentemos querer huir, no podremos huir de Dios. Dios siempre estará allí. Aunque Jonás quiso huir, intentó, procuró, pagó pasaje, subió a una embarcación, pretendiendo huir como si fuese que Dios va a levantar otro en mi lugar. Dios no tiene problema para levantar a otro. El problema es que Dios no está levantando a otro, porque Dios te llamó a ti, te cogió a ti para que tú puedas ser su instrumento. Bendito sea Jesús para siempre. Dios, al ver que Jonás huía, Dios se mueve de una manera sorprendente, maravilloso y poderoso. Este es nuestro Dios, que así como el diablo puede mover también la naturaleza, siempre y cuando en el consentimiento de Dios para hacerlo, Satanás, su demonio, Dios mueve la naturaleza para poder, amados, detener a aquel que quiere huir. Dios va a mover situaciones para que los que quieran huir de Dios, amados hermanos, entendamos que no vamos a huir de Él y que lo que conviene es volver donde Dios quiere que nosotros estemos. Su presencia, su voluntad, lo que a Él le agrada. Y Jonás pretende huir. Dios usa la naturaleza y aquella embarcación empieza a ser azotado por las olas, por los vientos, por las tormentas. Y cuando esto sucede, los marineros procuraban poder enfrentar aquello, y con toda la capacidad y el profesionalismo de una persona en las aguas, en una barca, en una embarcación, saben y conocen. Pero este tipo de situación, ¿quién se gana, amados hermanos? Es Dios ganando.
porque Dios era el que estaba haciendo frente y esa embarcación no iba a continuar más ni un milímetro. ¿Por qué? Porque Dios dice: hasta aquí llegó, hasta aquí llegó, y se va a hacer lo que yo digo, no lo que el hombre diga. Es decir, Dios dice: hasta aquí llegaste, ya no puedes seguir para adelante, yo tengo propósito contigo. Yo te llamé y yo te escogí, no porque tú quisiste, sino porque yo te amo. Para que tú entiendas que mi amor por ti no es y no se puede comparar por nada de este mundo. Tanto fue así que los marineros buscaban la forma y la manera de salir de aquello. Ellos tiraron todo lo que había en aquella embarcación, mas ellos no se tiraron ni tiraron a nadie quienes estaban en esa embarcación, sino todos los objetos materiales lo tiraban, pero no paraba y no podían salir de aquello. Hasta que se dieron cuenta que entre ellos había un hombre que pagó pasaje y que estaba con ellos. Entonces dice uno de los marineros: yo voy bajando para abajo y me voy junto a aquel individuo. ¿Y qué hace? Le dice diciéndole: tú estás durmiendo mientras que nosotros ya estamos por morir. Despiértate tú, dormilón, que nos estamos muriendo. Este se despierta y se reúne con los demás marineros. Y la pregunta es esta: ¿quién tú eres? ¿De dónde eres? ¿Qué oficio tienes? ¿De qué tierra tú eres? Entonces Jonás le dice: soy hebreo y temo a Jehová. Jonás testifica que él es, ¿qué cosa? Siervo de Jehová, instrumento de Jehová, profeta de Jehová. En otras palabras, tal vez quizá la gente no te tenga por nada, pero los cielos escriben que tú eres instrumento de Jehová, que tú eres profeta de Jehová, que tú eres siervo de Jehová, que tú eres sierva de Jehová, que tú eres hijo de Jehová. Aleluya. Jonás testifica: soy hebreo y temo a Jehová. Soy siervo de Jehová. Soy profeta de Jehová. Entonces entendieron ellos que la causa de aquella naturaleza que se levantó contra aquella embarcación era Dios mismo tratando ¿con quién? Con Jonás. Entonces los marineros le preguntan: ¿y todo esto cómo es? Y Jonás dice, respondiendo: todo esto que está sucediendo es por mi culpa. Yo soy el culpable. ¿Y cómo vamos a hacer para que esto se aquietase, para que esto nos deje, para que nadie muera, para que nadie perezca? ¿Cómo vamos a hacer? Y Jonás les dice a ellos: tírenme a mí y esto se acaba, esto termina, esto se tranquilizará, tírenme a mí. Y estos hombres oraban a otros dioses, lo dice la palabra. Pero cuando Jonás testifica de su Dios y ellos entendieron que el Dios de Jonás fue el que embravecía y el que embravecía más y más la tormenta, ellos se dieron cuenta que el Dios de Jonás tiene poder. ¿Y qué hicieron? Empezaron a orar al Dios de Jonás, diciendo: Jehová Dios, nosotros vamos a hacer esto, pero no tomes por mano nuestra este mal de tirar a tu siervo en las aguas. Mas lo que ellos no sabían, que lo que ellos iban a hacer es lo que Dios quería: que lo sacasen de esa embarcación y lo vuelvan a poner en el propósito. ¿En el propósito de qué? Donde Jonás inició, donde Jonás se originó, donde Jonás empezó sus pasos con Dios. La Biblia dice: recuerda por tanto de dónde hayas caído y vuelve nuevamente. Recuerda, cuando Jonás es tirado a las aguas, un gigante pez lo traga. Y estuvo allí por 3 días con su noche. Y estando Jonás allí, sucede que allí él empieza a volverse a Dios. Empieza a orar a Dios, empieza a clamar a Dios. Desde un punto donde
muerto en vida. Él reconocía que estaba muerto en vida. Es decir, estaba todavía con vida, pero estaba muerto. Estaba muerto. Mientras que se aquietó la tormenta, los marineros ofrecieron sacrificio a Dios en gratitud, en adoración por el Dios de Jonás, que oyó la oración de aquellos marineros. Y estando Jonás dentro del pez, él empieza a arreglar con Dios. Y Dios direccionó a aquel gigantesco pez para volver nuevamente en tierra seco a su siervo. Lo hizo así. Y por segunda vez vino palabra de Jehová a Jonás diciendo: que se levante y vaya a Nínive y pregone contra ella. Y Jonás fue a Nínive. Y fue de una manera tal que él no quería ir a Nínive. Hay razones y motivos por las que Jonás no quiso ir a Nínive. Sí las hay. Esa gente, amados hermanos, si Dios dice que la maldad de ellos subió ante su trono y que Dios iba a destruir, quiere decir que la situación de Nínive era extremadamente lleno de maldad. Lleno de práctica y práctica y práctica de pecado que hacía que subiera delante de Dios, y delante de Dios olía abominación y Dios iba a destruir aquello. Pero Dios no quería hacerlo. Dios quería la salvación para los ninivitas. Dios quería la salvación para los ninivitas. Y Jonás fue a Nínive y pregonó estas palabras: Nínive será destruido dentro de 40 días. Algunos dicen que Jonás fue y predicó diciéndole que se arrepientan. No, Jonás no le dice a ellos que se arrepientan. Es más, Dios le dijo lo justo y lo necesario: Nínive será destruido dentro de 40 días. Eso era lo justo y lo necesario. Y Jonás no tenía que ayudar a los nínives para que puedan salvarse, amado. De hecho, que él no quería eso. Pero a Dios nadie le ayuda. Lo que Dios dijo, aquello Jonás tenía que ejecutar, lo justo y lo necesario. No pretendamos querer ayudar al Señor en la fuerza humana nuestra. Dios tiene su forma y su manera. Si Dios tiene que utilizar medios, situaciones, ocasiones, amados, para poder manifestar su poder, su grandeza y su gloria, Él lo va a hacer, y lo va a hacer como Él lo sabe hacerlo. Y dice las Escrituras que desde el rey hasta los animales entraron en silicio, en ayuno, en humillación, en ayuno. Los niños de pecho, criaturas de pecho, todos en ayuno, en oración, en una actitud de arrepentimiento, por si quizás Dios les tenga misericordia. ¿Y qué ocurrió? Pasaron los 40 días y Nínive no fue destruida. 120,000 almas estaban camino para el infierno, pero la mano de Dios se movió, y se movió a través de un hombre que desobedeció primeramente a Dios. Pero, amado, Dios trató con él y él tuvo que volverse a Dios en medio de ese disgusto de él. No. Pero Dios sí sabe trabajar. ¿Cuánto lo que estamos aquí en esta noche, amados, no queremos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Cuántos en esta noche, amados, no queremos, amados, someternos a la voluntad de Dios? ¿Cuántos? Mientras que tú y yo no querramos someternos a la voluntad de Dios, la gente se está muriendo. La gente se está perdiendo. La gente está yendo directo al infierno. Mientras que tú y yo decimos no al Señor, más el Señor dice: no es tiempo de decir no, es tiempo de decir: heme aquí, Señor. Aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Este Dios está aquí en esta noche. Nos ponemos de pie, iglesia. Este Dios está aquí en esta noche. Alabado sea Jesús.
El mensaje en esta noche es: Dios seguirá haciendo su voluntad. Y aunque nosotros no querramos hacer la voluntad de Dios, como Dios es un Dios autónomo y nadie le dice lo que Él tiene que hacer, Él va a hacer lo que Él quiere y ha determinado hacerlo. Y aunque querramos correr y aunque querramos huir, Dios es especialista en causar tormentas, en causar vientos que puedan, amados, nosotros ser frenados por aquello, para no continuar. Ahora, amados, toda la naturaleza se mueve de una manera tan especial. Tan especial, digo, que aún Jesús estando en la barca con sus discípulos, dormido, la naturaleza se levanta, queriendo partir aquella barca. Los discípulos buscaron forma y manera de poder salirse de aquello, mas no lo pudieron, porque había todavía cosas que aprender ellos, estando Jesús con ellos. Hay tormentas en la vida causadas por desobediencia, y hay tormentas en la vida causadas por obediencia. Cuando somos obedientes, no quiere decir que no va a haber tormenta, va a haber tormenta, pero Él está allí. Cuando somos desobedientes, va a haber tormenta, pero Él también va a estar allí. Y eso es lo poderoso de Dios. ¿Qué cosa? Que aún muchas veces estando en desobediencia, Dios también está allí. Y estando en obediencia, Dios también está allí. ¿Cómo es esto? Dios es Dios. Y a Dios nadie le cuestiona. Y a Dios nadie le dice qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Él hace como Él quiere. Por lo tanto, si en esta noche vas en desobediencia, en dirección contraria, déjame decirte, allí está su presencia. Y Dios va a encauzar esa desobediencia con situaciones alrededor nuestro. Todo, amados hermanos, para volver a forjarnos a donde Dios quiere tenernos, donde nosotros debemos de estar. Y si estamos en obediencia, aunque se levante la tormenta, Jesús está en esa barca. Y el mismo Dios que detuvo la tormenta a causa de aquellos marineros que empezaron a orar a Dios y tiraron a Jonás, Dios detuvo la tormenta. ¿Cuál era el propósito? Que aún los marineros entiendan que el Dios de Jonás también estaba con ellos. Y tú me dices, pero estos marineros clamaban a otros dioses, sí, pero Dios revirtió la desobediencia de Jonás para que aquellos marineros entiendan que el Dios de Jonás es el Dios a que ellos tenían que orar y rendirle culto. Aleluya. Aleluya. Jesús se para en aquella barca y le dice a sus discípulos: ¿dónde está vuestra fe? Ellos buscaron, pero la fe basado en su fuerza. Pero cuando Jesús le pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Estaba con ellos, era el mismo Jesús. Él es la fe y Él está aquí en esta noche. Estás en obediencia, hay tormenta, Jesús está aquí para despertarse por nosotros. Estás en desobediencia, Dios también está aquí. Y el Señor es especialista para volver a introducirnos en el camino de la obediencia. Por un hombre entró el pecado, mas por otro entró la vida. Jesús, el Hijo de Dios. Él está aquí, amados. Ministros de alabanza pueden pasar de este lado.